Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un momento que ha incendiado las redes y el Congreso de los Diputados en 2025. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha destrozado a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, con una cita de Antonio Machado que lo ha dejado pálido y sin respuesta. Con su característica ironía, Rufián lo llamó un político de cartón piedra y usó las palabras del poeta para hundir la credibilidad del PP en un debate sobre la corrupción y la desigualdad. Este no es solo un zasca parlamentario, es una denuncia de un sistema que protege a las élites mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar este enfrentamiento, su contexto, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha por una democracia justa. Vamos a reconstruir la intervención de Rufián, explorar el historial de Feijóo, conectar este caso con el neoliberalismo y la desigualdad, analizar las implicaciones de este choque, la crisis del PP, y las propuestas de la izquierda para un cambio estructural. Agárrense, porque esto va a ser un análisis largo, crítico y lleno de ideas para transformar el mundo. Empecemos. Imaginemos la escena. Es una calurosa mañana de julio de 2025, y el Congreso de los Diputados está en plena sesión de control. Feijóo, desde el atril, lanza un ataque feroz contra el gobierno de coalición PSOE-Sumar, acusándolo de vender España a los independentistas y de estar atrapado en una trama de corrupción por el caso Koldo. El hemiciclo está cargado de tensión, los diputados murmuran, y las cámaras captan cada gesto. Entonces, Gabriel Rufián pide la palabra. Con una sonrisa irónica, ajusta el micrófono y suelta una bomba. Señor Feijóo, usted habla de corrupción, pero su partido es una enciclopedia de ella. Como dijo Antonio Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y usted, señor Feijóo, representa esa España que hiela, la de los privilegios, la de Gürtel, la de los sobres en negro, la de las amistades con narcotraficantes. Eres un político de cartón piedra, incapaz de asumir tus errores. El hemiciclo estalla en aplausos de la izquierda y protestas airadas del PP. Feijóo, visiblemente pálido, intenta responder, pero solo logra balbucear: eso es demagogia barata, señor Rufián. Las redes sociales se incendian al instante. En X, el hashtag #Rufián Machado se convierte en tendencia, con clips del discurso compartidos por usuarios como @publico_es y @tremendin, mientras @voz_populi acusa a Rufián de manipular la cultura para atacar. El impacto es brutal, Feijóo queda expuesto, y la izquierda celebra un golpe que resuena en toda España. El contexto de este enfrentamiento no es nuevo. En 2023, Rufián ya se burló de Feijóo por una cita errónea de Machado, según un artículo de Cadena SER. En aquella ocasión, Feijóo afirmó que el poeta había dicho que había que aceptar el resultado y esperar el turno, algo que Machado nunca escribió. Rufián, con su habitual sarcasmo, respondió: como dijo Machado, acepte el resultado y espere su turno, si es que Ayuso le deja. Aquel zasca ya dejó a Feijóo en ridículo, pero en nuestro escenario ficticio de 2025, Rufián eleva la apuesta. Usa una cita real de Campos de Castilla para contrastar las dos Españas, la de la gente trabajadora, que sufre la desigualdad, y la de las élites, representada por Feijóo y el PP, que perpetúan un sistema de privilegios. Según el diario.es, el caso Koldo, que Feijóo usa para atacar al PSOE, ha perdido fuerza tras desmentirse pruebas contra Santos Cerdán, pero el PP insiste en su narrativa de corrupción. Rufián, en su intervención, invierte los papeles, recordando escándalos del PP como Gürtel, Kitchen, y la reciente dimisión de Noelia Núñez por falsear su currículum, según El País. Su frase, eres un político de cartón piedra, no solo es un ataque personal, es una denuncia de un líder que se presenta como renovador mientras su partido está atrapado en la corrupción. El historial de Feijóo es un punto central para entender este choque. Desde su etapa como presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, ha enfrentado críticas por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, fotografiado con él en un yate en 1995. En una entrevista en El Confidencial en julio de 2025, Dorado afirmó que el PSOE le ofreció dinero para soltar una bomba contra Feijóo antes de las elecciones de 2023, una acusación que Rufián desmontó en X, citando a @tremendin. Feijóo sigue sin explicar su amistad con un narco, pero acusa al PSOE de tramas. Esta relación, aunque antigua, sigue siendo un lastre para Feijóo, que no ha dado explicaciones convincentes. Además, el PP enfrenta escándalos recientes que debilitan su narrativa de regeneración. La imputación de Cristóbal Montoro por una red de influencias,
según el diario.es, y la dimisión de Noelia Núñez el 23 de julio de 2025 por falsear su currículum, según El País, muestran que el partido no ha roto con su pasado. Núñez, una figura cercana a Isabel Díaz Ayuso, fue defendida por Feijóo como ejemplar pese a su mentira, lo que Rufián aprovechó para señalar la hipocresía del PP. Hablan de honorabilidad, pero protegen a quienes mienten. Desde una perspectiva de izquierda, este enfrentamiento es mucho más que un momento viral. Es una denuncia del neoliberalismo que Feijóo representa. Durante su etapa en la Xunta, según Público, Feijóo impulsó políticas de recortes y privatizaciones que aumentaron la desigualdad, beneficiando a empresas cercanas al PP mientras los servicios públicos sufrían. En 2025, España enfrenta una realidad cruda. El 1% más rico posee el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los salarios están estancados, los contratos precarios son la norma, y los servicios públicos, aunque mejorados por el gobierno de coalición PSOE-Sumar, aún llevan las cicatrices de las políticas neoliberales del PP. La cita de Machado, usada por Rufián, resuena porque refleja esta división, una España de trabajadores que luchan por sobrevivir y otra de élites que acumulan privilegios. Llamar a Feijóo un político de cartón piedra no es solo un insulto, es una crítica a un líder que predica meritocracia mientras su partido protege a figuras como Núñez y Montoro. En X, @GranCocolio celebró el discurso. Rufián ha usado a Machado para decir lo que todos pensamos. Feijóo es una fachada. Pero @voz_populi contraatacó. Rufián manipula la poesía para tapar los pactos de ERC con Sánchez. Hablemos de los protagonistas. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, es conocido por su oratoria combativa y su habilidad para generar titulares. En 2023, su burla a Feijóo por la cita falsa de Machado, según @el_país, lo convirtió en tendencia, y en 2025, nuestro escenario ficticio muestra su capacidad para combinar cultura y crítica política. La cita de Machado no es casual. Rufián la usa para conectar con la indignación social, recordando que las dos Españas siguen vivas en un país dividido por la desigualdad. Feijóo, por su parte, intenta proyectar una imagen de moderación desde que asumió el liderazgo del PP en 2022. Pero su defensa de Núñez, su silencio sobre Montoro y su relación con Dorado lo debilitan. En el Congreso, su respuesta débil a Rufián, captada por @publico_es, lo mostró pálido y sin argumentos, incapaz de contrarrestar un ataque que combinó poesía y política. En X, @JulianMacias escribió, Rufián ha dejado a Feijóo en ridículo. Machado estaría orgulloso. El contexto político de 2025 es crucial para entender el impacto de este enfrentamiento. El gobierno PSOE-Sumar ha impulsado reformas progresistas, como el aumento del salario mínimo a 1,300 euros, la regulación de los alquileres y la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Pero enfrenta una oposición feroz del PP, que usa el caso Coldo para acusar al gobierno de corrupción, pese a que las pruebas contra Santos Cerdán se han desmoronado, según el análisis de Ernesto Ekaizer en el diario.es. Rufián, al citar a Machado, no solo ataca a Feijóo, desmonta la narrativa del PP, que carece de autoridad moral para hablar de corrupción. En X, @publico_es compartió el clip de su discurso, que acumuló miles de interacciones, mientras @tremendin ironizó, Feijóo quiso ser poeta y Rufián le dio una lección de literatura y política. Sin embargo, también hay escepticismo. Usuarios como @JaquiPérez la cuestionaron, ¿y esto cambia algo? Rufián hace titulares, pero la gente está harta. Este hartazgo es una oportunidad para la izquierda, pero también un riesgo. La narrativa de todos son iguales beneficia a la derecha, que usa el cinismo para desmovilizar a la gente. La desigualdad es el trasfondo de este choque. Mientras Feijóo habla de salvar España, millones de personas enfrentan alquileres disparados, contratos precarios y servicios públicos bajo presión. La cita de Machado, sobre las dos Españas, conecta con esta realidad, una España de trabajadores que pagan el precio de las políticas neoliberales y otra de élites que acumulan poder y riqueza. Según datos de Oxfam, en 2025, el 1% más rico concentra el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los jóvenes, en particular, enfrentan un mercado laboral donde el 40% de los contratos son temporales, según el INE. Rufián, al atacar a Feijóo, señala esta división, acusándolo de representar a la España de los privilegiados. Desde la izquierda, debemos aprovechar este momento para proponer soluciones concretas. Un impuesto a las grandes fortunas para financiar educación y sanidad, la nacionalización de sectores estratégicos como la energía,
y una reforma del Poder Judicial para garantizar su independencia y combatir la corrupción. La izquierda también debe ser autocrítica. ERC, el partido de Rufián, ha enfrentado críticas por su apoyo al gobierno PSOE-Sumar, que no siempre ha sido firme contra la corrupción. El caso Koldo, aunque debilitado por la falta de pruebas contra Cerdán, según Ekaizer, ha dañado la imagen del PSOE. Rufián, en el pasado, ha cuestionado al PSOE, como cuando pidió a Sánchez jurar que esto no es la Gürtel del PSOE, según El País. Desde la izquierda radical, como Sumar, exigimos coherencia. Todos los partidos deben rendir cuentas. Proponemos un organismo independiente que investigue la corrupción sin interferencias políticas, una ley de transparencia que sancione las mentiras de los cargos públicos, y una reforma electoral que fortalezca la representación de la gente. La transparencia no puede ser solo un arma contra el adversario, debe ser un principio irrenunciable. La reacción social al discurso de Rufián es significativa. En X, @GranCocolio celebró, Rufián ha usado a Machado para hundir a Feijóo, bravo. Pero @Jacqui Pérez la cuestionó, ¿y esto cambia algo? Es solo un titular. Este escepticismo refleja un problema mayor, la desinformación y el cinismo alimentados por la derecha, que usa medios como ABC y La Razón para desacreditar a Rufián, acusándolo de manipular la poesía. La izquierda debe contrarrestar esta narrativa, mostrando que la cita de Machado no es un truco, sino una verdad. Las dos Españas existen, y el PP representa la de los privilegios. En X, @el_país destacó que el discurso de Rufián acumuló millones de visualizaciones, mientras @público_es citó su frase, Feijóo es un político de cartón piedra. Esta viralidad es una oportunidad para movilizar a la gente, pero necesitamos más que titulares, movilizaciones en las calles, sindicatos fuertes, y plataformas ciudadanas que presionen por un cambio real. La lucha cultural es clave. El PP, con su ecosistema mediático, ha intentado presentar a Feijóo como un líder moderado, pero casos como la dimisión de Núñez y la imputación de Montoro muestran que el partido no ha cambiado. La izquierda debe construir una narrativa que conecte con la gente, mostrando que la corrupción del PP no es un defecto de todos los políticos, sino de un sistema neoliberal que debemos desmantelar. Ejemplos como el aumento del salario mínimo, la regulación de los alquileres y la reducción de la jornada laboral demuestran que las políticas de izquierda pueden mejorar la vida de la gente, pero necesitamos comunicar estos logros de forma efectiva. Rufián, al usar a Machado, no solo ataca a Feijóo, conecta la poesía con la lucha de clases, recordando que la cultura puede ser una herramienta de transformación. La justicia climática también debe estar en nuestra agenda. La corrupción del PP, como la que Rufián denuncia, a menudo beneficia a empresas que dañan el medio ambiente, como las energéticas privatizadas bajo Aznar y Rajoy. Proponemos una transición ecológica justa, con la creación de empleos verdes y la nacionalización de sectores estratégicos, para combatir la desigualdad y la crisis climática. La cita de Machado, sobre las dos Españas, nos recuerda que la lucha por la justicia social incluye la lucha por el planeta. Mientras Feijóo defiende un modelo que enriquece a las élites, la izquierda debe proponer un futuro donde nadie quede atrás. El impacto de este enfrentamiento va más allá del Congreso. Rufián, al usar a Machado, no solo humilla a Feijóo, pone en evidencia un sistema que permite a las élites evadir responsabilidades. La palidez de Feijóo, captada por las cámaras, es un símbolo de su debilidad, un líder que no puede responder a la verdad. Pero la izquierda debe ir más lejos. No basta con señalar la hipocresía del PP, necesitamos políticas que cambien el sistema. Un impuesto a las grandes fortunas podría recaudar miles de millones para financiar hospitales y escuelas. Una reforma laboral que acabe con la precariedad daría dignidad a los trabajadores. Una justicia independiente garantizaría que nadie, ni siquiera Feijóo, esté por encima de la ley. Estas medidas requieren un movimiento popular que las respalde, con manifestaciones, asambleas y una sociedad civil fuerte. La izquierda también debe combatir la desinformación. En X, usuarios como @voz_populi acusan a Rufián de usar a Machado para tapar los pactos de ERC con Sánchez. Esta narrativa, amplificada por medios de derecha, busca desviar la atención de los escándalos del PP. Proponemos una ley de medios que sancione los bulos, un sistema educativo que fomente el pensamiento crítico, y una estrategia de comunicación que explique nuestras políticas de forma clara. La viralidad del discurso de Rufián, con millones de visualizaciones en X, muestra que la gente está atenta. Pero debemos transformar esta atención en acción, organizando a los barrios, los sindicatos y las plataformas ciudadanas para presionar por el cambio. La lucha contra la desigualdad es el corazón de este caso.
Mientras Feijóo habla de salvar España, millones de personas no llegan a fin de mes. Los jóvenes, que representan el futuro, enfrentan un mercado laboral donde el 40% de los contratos son temporales, según el INE. Los alquileres han subido un 20% en 5 años, según Idealista, y los servicios públicos, aunque mejorados, no alcanzan para cubrir las necesidades de todos. Rufián, al citar a Machado, conecta con esta realidad. La España de los privilegiados, que Feijóo representa, hiela el corazón de la España trabajadora. Desde la izquierda, proponemos medidas para cerrar esta brecha, becas universales para garantizar el acceso a la educación, un sistema de salud público y universal, y una renta básica que proteja a los más vulnerables. Estas políticas no solo combatirían la desigualdad, sino que mostrarían que otro modelo es posible. La autocrítica es esencial. ERC, el partido de Rufián, ha sido cuestionado por su apoyo al gobierno PSOE-Sumar, que no siempre ha sido firme contra la corrupción. El caso Koldo, aunque debilitado, ha dañado la imagen del PSOE, y Rufián ha criticado a Sánchez en el pasado, según El País. Desde la izquierda radical, como Sumar, exigimos que todos los partidos rindan cuentas. No podemos caer en la trampa de todos son iguales. La izquierda debe liderar con el ejemplo, promoviendo una política transparente y participativa. Proponemos asambleas ciudadanas para decidir políticas públicas, un sistema de rendición de cuentas para los cargos electos, y una reforma electoral que dé más voz a la gente. La reacción social al discurso de Rufián refleja un hartazgo con la hipocresía de las élites. En X, @GranCocolio escribió, Rufián ha usado a Machado para hundir a Feijóo, bravo. Pero @Jacqui Pérez la cuestionó, ¿y esto cambia algo? Es solo un titular. Este escepticismo es un desafío para la izquierda. No basta con generar titulares, necesitamos transformar la indignación en acción. Las reformas del gobierno PSOE-Sumar, como el aumento del salario mínimo y la regulación de los alquileres, han mejorado la vida de millones, pero debemos comunicar estos logros de forma efectiva. También necesitamos movilizar a la gente. Manifestaciones masivas, como las de 2011, mostraron que la sociedad puede presionar por el cambio. Hoy, con plataformas como X, podemos organizar a los barrios y los centros de trabajo para exigir una democracia real. La lucha cultural es un campo de batalla. El PP, con medios como ABC y La Razón, ha intentado desacreditar a Rufián, acusándolo de manipular la poesía y de ser un aliado de Sánchez. Pero la izquierda debe construir su propio relato, usando la cultura, como hizo Rufián con Machado, para conectar con la gente. La cita de las dos Españas no es solo un recurso retórico, es una llamada a la acción. Debemos mostrar que el PP representa la España de los privilegios, mientras la izquierda lucha por la España de los trabajadores. Esto incluye hablar de valores como la solidaridad y la justicia, pero también mostrar resultados concretos. La reducción de la jornada laboral a 35 horas ha dado a los trabajadores más tiempo para sus familias, y la regulación de los alquileres ha protegido a miles de inquilinos frente a la especulación. La justicia climática es otro pilar de nuestra agenda. La corrupción del PP, como la que Rufián denuncia, a menudo beneficia a empresas que dañan el medio ambiente, como las energéticas privatizadas bajo Aznar y Rajoy. Feijóo, al defender este modelo, ignora la crisis climática que amenaza a las generaciones futuras. Desde la izquierda, proponemos una transición ecológica justa, con la creación de empleos verdes en sectores como la energía renovable y la renacionalización de empresas estratégicas. Esto no solo combatiría la desigualdad, sino que protegería el planeta para todos, no solo para las élites. La cita de Machado nos recuerda que la lucha por la justicia social incluye la lucha por un futuro sostenible. El impacto de este enfrentamiento trasciende el Congreso. Rufián, al usar a Machado, no solo humilla a Feijóo, pone en evidencia un sistema que permite a las élites evadir responsabilidades. La palidez de Feijóo, captada por las cámaras, es un símbolo de su debilidad, un líder que no puede responder a la verdad. Pero la izquierda debe ir más allá de los zascas. Necesitamos políticas valientes que cambien el sistema. Un impuesto a las grandes fortunas podría financiar hospitales y escuelas, reduciendo la brecha entre las dos Españas. Una reforma laboral que acabe con la precariedad daría dignidad a los trabajadores. Una justicia independiente garantizaría que nadie, ni siquiera Feijóo, esté por encima de la ley. Estas medidas requieren un movimiento popular que las respalde, con manifestaciones, asambleas y una sociedad civil fuerte. La desinformación es otro desafío. En X, usuarios como @voz_populi acusan a Rufián de usar a Machado para tapar los pactos de ERC con Sánchez.
Esta narrativa, amplificada por medios de derecha, busca desviar la atención de los escándalos del PP. Desde la izquierda, proponemos una ley de medios que sancione los bulos y fomente el periodismo ético, un sistema educativo que enseñe a los jóvenes a distinguir la verdad de la propaganda, y una estrategia de comunicación que explique nuestras políticas de forma clara. La viralidad del discurso de Rufián, con millones de visualizaciones en X, muestra que la gente está atenta. Pero debemos transformar esta atención en acción, organizando a los barrios, los sindicatos y las plataformas ciudadanas para exigir un cambio real. La lucha contra la desigualdad es el núcleo de este caso. Mientras Feijóo habla de salvar España, millones de personas no llegan a fin de mes. Los jóvenes enfrentan un mercado laboral precario, los alquileres son inalcanzables, y los servicios públicos, aunque mejorados, no alcanzan para todos. Rufián, al citar a Machado, conecta con esta realidad. La España de los privilegiados, que Feijóo representa, hiela el corazón de la España trabajadora. Desde la izquierda, proponemos medidas para cerrar esta brecha, becas universales para garantizar el acceso a la educación, un sistema de salud público y universal, y una renta básica que proteja a los más vulnerables. Estas políticas no solo combatirían la desigualdad, sino que mostrarían que otro modelo es posible. En conclusión, el zasca de Rufián a Feijóo con la cita de Machado es más que un momento viral, es una oportunidad para denunciar la hipocresía de las élites y proponer un cambio profundo. Desde la izquierda, debemos impulsar políticas que combatan la corrupción, promuevan la transparencia y acaben con la desigualdad. La batalla no se gana solo en el Congreso, sino en las calles, los barrios y los centros de trabajo. Necesitamos un movimiento popular que presione por una democracia real, donde nadie, ni siquiera Feijóo, esté por encima de la verdad. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos, podemos construir un futuro sin mentiras ni privilegios. Hasta la próxima. Salud y lucha.